Mateo capítulo 6. Y este día, yo no sé si el siguiente domingo voy a seguir esto y voy a dar este mismo tema en serie, pero por lo menos hoy vamos a hablar un poquito sobre la medida de la oración de Jesús. Mateo capítulo 6 y versículos 6 y 7, la palabra del Señor nos va a enseñar de la siguiente manera. Mateo 6, versículos 6 y 7 dice la Biblia, hablando Jesús. Léalo fuerte conmigo, por favor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Padre, gracias porque en esta mañana nos reunimos en el nombre de Jesucristo y estamos listos para oír lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y este día nos has convocado para que te adoremos en este pueblo precioso. Hombres, mujeres, niños, niñas te han adorado. Hemos exaltado el nombre de Cristo y queremos que mientras nos hablas tu palabra, la iglesia pueda alabar la palabra tuya. Llena tu corazón de riquezas para derramarlas esta mañana en nosotros, y que nuestro corazón quede henchido de lo que tú nos vas a decir en este día como premisa de un gran Pentecostés, la llenura que da la oración. Oramos que nos bendigas en el día de hoy y que Cristo siga siendo conocido aquí, que nuestras raíces sean profundas en Él, que la sangre siga limpiando los corazones y la conciencia, para que seamos tus hijos, lavados, preparados para el arrebatamiento de la iglesia y listos para recibir todo lo que tú nos estás dando a partir del día de hoy. Cancelamos todo cansancio, todo agotamiento físico, y oramos que tu palabra corra y sea glorificada, y te prometemos públicamente que nunca robaremos tu honor. Tu gloria te la daremos todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús decimos un fuerte amén y amén. Digan a su vecino: Dios te va a hablar y a mí también en el día lindo de este domingo. Pueden sentarse, mis queridos hermanos y hermanas. La iglesia contemporánea está amenazada de una enfermedad que se llama sueño espiritual. La Biblia habla de eso y lo dijo Cristo cuando una vez Él mencionó diciendo en la parábola de las 10 vírgenes: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El no estar esperando que este día puede venir el Señor, y como aquel siervo malo dijo en su corazón: mi Señor tarda en venir. Si el Señor tarda en venir en nuestra apreciación, Jesús enseña que eso puede producir sueño espiritual. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y aunque ese pasaje habla específicamente de la nación de Israel, el lenguaje espiritual está vivo esta mañana para nosotros, diciéndonos en el nombre del Señor: la venida del Señor no nos puede sorprender dormidos a nosotros. Y por eso esta enfermedad ha atacado la iglesia a nivel global, y tenemos una crisis, está profetizada en la Biblia a nivel global. La gente está esperando un avivamiento mundial, más lo que enseña la Biblia para la venida del Señor y sus días previos es que vendrá una gran apostasía a la iglesia mundial, la gente abandonando la fe del principio. En el nombre del Señor, a ti y a mí no nos va a pasar eso. Y hay apostasía por donde quiera. Las iglesias que oraban ahora no oran. Las iglesias que tenían tiempos de oración lo han suspendido. En esta ciudad conozco un caso de un amigo mío, pastor, que me dijo: Pastor Eliseo, sé que vas a criticarme, pero ahora tuvimos que suspender el culto de oración de la iglesia y tenemos otras actividades. Y yo, como lo amo, le dije: tu iglesia está en terapia intensiva. La iglesia que no ora muere. La iglesia, el cristiano que no ora está grave, va a morirse. Tiene que despertarse. Yo digo amén a ese despertar del Señor esta mañana. Pero tenemos la Biblia para decirnos que nuestro Señor tiene poder no solo para despertar un dormido, Él tiene poder para resucitar un muerto. Ese pasaje de la hija de Jairo me bendice cada vez que lo estudio en la Biblia con ustedes o solo.
cuando le avisaron, Raulito, a Jesús, que la hija de Jairo estaba enferma. Fue lo que Jairo trajo primero. Y mientras él llega esperando que el Señor la sane, llegan unos desanimadores, que también los hay aquí en Miami, en diferentes partes de la ciudad, pero no son de Monte de Sión. No molestes al maestro, que ya la niña se murió. Pero el Señor le dijo: se murió, pero no temas, cree solamente y serás salva. Y partió para allá, y la niña estaba muerta físicamente, pero el Señor habló en la visión de la vida que emana de él. Yo sé que ustedes saben que Cristo es el autor de la vida. Y el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dijo en contexto de funeraria, de muerte, de entierro. Y esa palabra operó vida. Y se metió en la habitación, sacó a todos los incrédulos que nada más estaban llorando, y se quedó con los padres de la niña, y Jacobo, Pedro y Juan, y dijo a la niña: Talita cumi. Esto es: niña, a ti te digo, levántate. Y cuando Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, salió de la boca del autor de la vida y viajó al cuerpo muerto de la niña. La niña resucitó y el Señor la tomó por la mano. Yo digo, déle un aplauso al Señor, dígalo. Aleluya, la tomó por la mano. Estoy citando Marcos capítulo 15, versículos 39 al 42. Y la niña resucitó y dijo: ahora dele de comer. Porque cuando una persona está convaleciente tiene que comer. Yo digo amén a eso de la comida. Y estamos ahora comiendo aquí el pan de vida, para que no nos durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Yo digo amén a eso. Ahora tenemos que hablar esta mañana de la medida de la oración, porque Cristo sigue siendo nuestro modelo de vida, ¿verdad que sí? Y Él es el modelo de vida para la oración, porque cuando estudiamos la vida de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando Él aparece en la vida pública, encontramos una curiosidad que solo Lucas la relata. Solo Lucas dice que cuando Jesús comenzó su ministerio público, Jesús lo comenzó orando. Lucas capítulo 3 versículo 21, la Biblia dice, hablando del bautismo de Jesús, cuando Juan lo estaba sumergiendo y lo sacó, y dice: y orando, este es Cristo, el cielo se abrió. Yo quiero que sepan que Dios está abriéndole el cielo a esta iglesia que ora. Y Dios está abriendo el cielo a los que están aquí imitando la vida de Cristo, que cuando Él oraba el cielo se abría. Yo proclamo esta mañana cielos abiertos para cada uno que está dedicando tiempo a estar a solas con la presencia de nuestro Padre. Y después Lucas, al final del ministerio público de Cristo, él también relata, el mismo Lucas capítulo 23 ahora y versículo 46, fue Lucas quien narró estas dos últimas palabras de oración de Cristo ya crucificado, cuando él oró y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba orando al Padre desde el último instante de su carrera por la tierra. Y después en el versículo 46, él hablando en oración le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo comenzó su ministerio orando, y Cristo acabó su vida pública muriendo por culpa mía y por mis pecados en la cruz del Calvario, y allí terminó orando. La vida cristiana no tiene que ir creciendo poco a poco en oración. Desde que nos convertimos, el Espíritu Santo nos enseña que hay que orar sin cesar. Y tantos cristianos están perdiendo la pasión por buscar las almas, la pasión por la santidad, porque están perdiendo la pasión por la oración. Y se pierde la pasión por la oración, se cierran los ojos, los cielos se cierran. El Señor dijo una vez a Israel: el cielo será de bronce. Ustedes abandonan la fe en el Dios de Israel. De modo que estamos hablando esta mañana de algo medular, que la iglesia tiene que crecer a la medida de la vida de oración del Señor. Y yo quiero preguntar esta mañana, en el primer punto de esta enseñanza, ¿por qué podemos hablar sobre Cristo como nuestro modelo de oración? Bueno, cada vez que la Biblia habla de orar, menciona a Cristo en el medio, menciona a Cristo como modelo. Por ejemplo, la Biblia habla de Cristo como modelo cuando nos enseña que nosotros hemos sido llamados, lo voy a citar desde la Biblia, hemos sido llamados pámpanos de la vid verdadera. Entonces yo tengo que orar a Cristo, orar al Señor, porque yo soy un gajo, simbólicamente hablando en el lenguaje de Cristo, de la mata de la uva que es Cristo. Muchas veces lo aplicamos al carácter, pero un cristiano en su identidad, en los ADN espirituales que el Señor nos ha dado, tiene establecido la vida de comunión con Cristo. Porque el gajo y el tronco no tienen división.
Y cuando uno es cristiano, lo que pasó fue que nos insertaron a Cristo, y por tanto en manera natural. Por eso dije, la oración no se aprende, la oración es algo natural del cristiano. Todo cristiano ora, todo cristiano busca al Señor, porque todo creyente auténtico, nacido de nuevo, es un pámpano de la vid verdadera. Así que la comunión que tiene un gajo en manera natural en el campo, con la mata central, con el tronco, es una ilustración de que los cristianos tenemos que tener por identidad comunión con el Señor. No estamos hablando esta mañana de la práctica religiosa de arrodillarnos o estar de pie o levantar las manos como todo el mundo lo hace. Estamos hablando de oración en el lenguaje de la Biblia, para decirnos que oración por necesidad es intimidad con el Señor, tener una vida de intimidad. Él dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Porque oración no es un monólogo que nosotros le hacemos a Dios. Oración es un diálogo. Nosotros le hablamos y Él nos habla. Le hablamos y el sentir de Él está con nosotros. El que permanece en mí, dice Jesús, nosotros en Él y yo en ellos, entonces ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que estamos hechos esta mañana, lo queremos enseñar, estamos hechos en Cristo para tener intimidad espiritual con nuestro Señor. En segundo lugar, Cristo aparece en la Biblia como el modelo de oración, porque hay un texto que está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, en que la palabra nos dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios nos llamó a la vida de comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando me salvó, cuando me llamó para salvación, el Señor me llamó para que yo tuviera comunión con Cristo. Y la vida de comunión con el Señor es una vida deleitosa. Estar en comunión con Él es un deleite, no es una responsabilidad nada más. Es deleitoso. Cuán amables son tus moradas. Oh Jehová, los escogería y estar en la puerta, aunque sea de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Es una vida de comunión. En tercer lugar, el Señor es el modelo de oración, porque tenemos, dice, apunten aunque sea el texto, Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20, dice la palabra que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que la sangre que Él derramó en la cruz es el camino que nos abrió para que nosotros podamos tener un nivel de oración que en la Biblia no es ya orar de lejos. No es pararme en Jerusalén, no es estar en Babilonia mirando para Jerusalén como hacía Daniel. No es venir de Etiopía como el eunuco etíope a Jerusalén para adorar. La Biblia define por la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre redentora, se nos abrió la posibilidad no solo de hablar con el Dios que está en el lugar santísimo. La Biblia dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo celestial. Que Dios bendiga a los adoradores, Dios bendiga a los que nos ayudan, nos invitan a entrar a la presencia del Señor. Siempre nos hace falta gente que nos invite a pasar tiempo en el lugar santísimo celestial. Y esto es una maravilla de la oración, que la define como algo singular del cristianismo. Nuestro cuerpo está en la tierra orando, pero espiritualmente Dios ve como que cuando invocamos el nombre del Señor, estamos entrando a la misma presencia donde Dios opera, donde Dios está. En el lugar santísimo, donde solamente en la tierra un hombre podía entrar una vez al año. Ahora nosotros, por el vínculo de la sangre del Cordero que nos lavó de los pecados, que nos hizo aceptos en el amado Dios, tenemos libertad para espiritualmente entrar al lugar santísimo celestial y arrodillarnos frente a la majestad del Señor. Dice: Señor, cómo te amo, Señor, cómo te adoro, Señor, tú eres mi vida. Hacerlo face to face, hacerlo de frente a frente. A mí me gusta mucho la expresión con que David decía: veía al Señor siempre delante de mí. En otras palabras, no a la distancia, no, a la presencia del Señor. No de lejos, sino de cerca. Hemos subido a un nivel en que estamos en la presencia misma de Dios. En cuarto lugar, el Señor es el modelo de la oración
Vamos a tomarlo como modelo en la Biblia, porque la voz de su gracia, la voz que viene de la gracia del sacrificio que hizo en la cruz, nos dice algo al revés de lo que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés fue a la zarza que vio ardiendo. Y la actitud de Moisés fue reverente, pero él dijo: tengo que ver qué está pasando en la zarza. Y cuando fue a acercarse a la zarza ardiendo, que no era otra cosa que una fotografía de Moisés que el Señor le puso, como muchas veces aquí hemos enseñado, el Señor le puso un PowerPoint a Moisés. Él estaba tan seco como la zarza, tenía 80 años desilusionado. Él estaba en el desierto como la zarza. Y cuando Dios le muestra a Moisés la zarza, quiere decirle: mira, tú eres esa zarza. Estás seco, tus esperanzas de ser líder de Israel se murieron. Hace 40 años pensaste que tú ibas a ser el caudillo de Israel, pero fracasaste, te adelantaste. Estabas todavía muy vivo en ti. Fue tu puño quien defendió y no mi gloria al hebreo que el egipcio mataba. Y ahora han pasado 40 años más y estás seco como la zarza. Estás en el desierto como la zarza. Pero mira lo que yo voy a hacer con la zarza. La voy a encender y no la voy a consumir. Alábale si puede en esta mañana. Dios puede tomar materia seca. Dios puede tomar sueños desilusionados, sueños rotos. Dios puede tomar gente que perdieron la esperanza y hacer que la gloria del Señor arda en ellos. Volverlos a encender con el fuego del Espíritu Santo. De hecho, los apóstoles que recibieron el Pentecostés estuvieron un tiempo de crisis. Mataron al maestro, fue la lectura que ellos hicieron. Nos quedamos solos, el maestro murió, se acabó la esperanza. Hemos seguido al equivocado. Pensábamos que él era el que iba a redimirnos de la bota romana, pero lo mataron, lo sepultaron, se acabó todo. Pero a esta gente desilusionado, Jesús le apareció vivo, resucitado de entre los muertos, y le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ay, ¿cuántos dicen aleluya esta mañana? Entonces a Moisés dijeron: no te acerques, Moisés, porque Dios tomó la zarza y le llenó de gloria, gloria que no consumía la zarza. Y la fotografía quería decir en manera ministerial: te voy a encender a ti con mi gloria por 40 años. Ahora que tienes 80 y crees que te secaste, te voy a encender ahora. Y te voy a derramar los dones y la capacidad. Y tú has sido torpe de lengua, pero tu hermano Aarón te va a servir de traductor. Y Moisés era un hombre que caminó 40 años encendido, más que lo que Dios puso en la zarza. Aleluya. De hecho, su cara se llenó tanto de gloria porque estaba viendo al Señor. Y yo quiero decirle, hermano, esto es un poquito más profundo de lo que quiero esta mañana emitir. Pero cuando usted ve a un hermano que pasa tiempo con el Señor, inevitablemente en la cara de esa persona se va a ver un rostro diferente al que no ora y está siempre preocupado, así con la mirada así, alterado de los nervios, ansioso. Pero cuando uno descansa en el Señor, hasta los viles, usted viene a la iglesia despejado. Pague los biles, por favor, pero siga confiando en el Señor. Trabaje, pero siga confiando en el Señor. Y a Moisés: no te acerques, Moisés, no te acerques. Y cuando otra vez el Señor encendió el Sinaí, otra vez la voz divina fue: no te acerques, la gente no, Moisés sí, pero la gente no. Que nadie toque el monte ni la bestia, porque van a morir. Pero miren, la voz de la gracia de Cristo dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 22: a los que hemos creído en Él para salvación, a los que nos hemos lavado en su sangre. La voz divina dice: acerquémonos pues confiadamente. Vamos a darle un aplauso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, hermano Henry, para alcanzar misericordia, para hallar gracia en el oportuno socorro. Esta mañana queremos hablar un poquito de Cristo como la fórmula divina de la vida de oración. Y hay un pasaje que ustedes y yo leímos esta mañana que se convierte en una fórmula tan grande que yo voy a tomar una palabra de estos dos versículos y esa palabra va a ser el tema de hoy. Miren lo que leímos esta mañana en Mateo 6 y versículos 6 y 7. Jesús está enseñando sobre la oración. ¿Cuántos de ustedes quieren aprender de Él la oración? Bueno, una vez le preguntaron: Señor, enséñanos a... Y Él es el maestro de la oración. Aquí está la escuela de Jesús. Déjenme decir, hermano, antes, yo he conocido, como ustedes también han conocido, gente de Dios donde quiera, gente grande de Dios, gente usada, gente que inspiran a uno. El común denominador de ellos es que son gente de oración.
Kathryn Kuhlman, una mujer que llegó a este país en una época, siempre con errores, porque no hay nadie que Dios use que lo use porque sea perfecto. Ella tuvo bastantes errores, pero esta mujer sacudió a este país con la llenura del Espíritu Santo. Fue tremenda en Dios. Y esta mujer se pasaba horas enteras en el Espíritu. Ya perdió la cultura bíblica de orar en todo lugar. Oraba en el tren, oraba en el avión, oraba mientras caminaba. Estaba en la cultura de que podemos tener el cuerpo ocupado, pero el Espíritu conectado con Dios. Y vean la historia de los grandes de la Biblia y de la historia de los niños de evangelio, que todos los que fueron grandes en el público fueron grandes en la vida privada de oración. Me da tremenda vergüenza con personas que anhelan ministerio, pero su vida de oración es raquítica. No tengo buenos anuncios, a no ser que tu vida de oración crezca. Si tu vida de oración crece, espérate que cómo Dios te va a usar, cómo Dios te va a abrir puertas, porque la gracia de Cristo y todo lo que Él nos dio, tenemos acceso a eso a través de la fe, y la oración nos conecta con lo que ya Cristo nos ha dado. Miren conmigo el texto que leímos esta mañana, mis queridos, para que lo vean. Mateo 6:6, dice Jesús: mas tú cuándo, diga conmigo cuándo. Bueno, ese va a ser el tema, cuándo, diga conmigo cuándo. Voy a tocar solamente el cuándo, pero antes que lo llegue allí digan conmigo: mas tú cuando ores, ¿qué dijo el Señor? Entra en tu aposento, ¿qué más? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hasta ahí, este versículo nada más, pero noten que aquí entendemos varias cosas. Al ver este versículo entendemos 7 cosas sobre todo. Primera, entendemos que nos hace falta un horario para orar. El Señor está hablando de la vida privada de oración. La vida pública de oración es importante y lo veremos hoy. Hay tanta enseñanza del Señor cuando habló de cultos de oración. A los 3 discípulos: quédense aquí y velen conmigo, oración pública. Pero está hablando ahora de la vida personal de oración. ¿Cuántos aquí pasan tiempo solos con el Señor orando? Bueno, escuchen esto porque me llena de gozo compartirlo con gente muy amada aquí esta mañana. Número 1, mas tú cuando ores. Eso quiere decir que necesitamos un horario comprometido con la oración privada, porque Él dijo cuando ores. Está hablando de tiempo. La oración no puede ser algo que no tengo plan con ella, así que es posible que el miércoles tenga un tiempo de oración porque el lunes y martes estoy muy ocupado. La primera lección esta mañana es que nos hace falta un tiempo separado para orar. ¿Lo estamos separando? La segunda acepción del versículo es que necesitamos tener un lugar para nuestra vida privada de oración. El Señor lo dice aquí: entra en tu. Eso no tiene que ser un aposento muy grande ni nada. Aquí en la esquina, Jaciel y Lester hicieron un lindo cuarto de grabación de audio. Y cuando yo estaba fatigado y quería estar a solas con el maestro, venía a ese cuartico que tiene esponjas por donde quiera, esponja en el piso, esponja en el techo, esponja en la pared. Trancaba ahí en la oscuridad, me metía a adorar al Señor en la intimidad, porque tengo el conocimiento que ustedes también tienen de que el Señor nos enseña que nos hace falta un lugar para orar. Entra en un aposento, cualquier lugar que tengas en la casa. Que puedas tomarlo como el templo de tu oración privada. En tercer lugar, el versículo 6 nos enseña que nos hace falta aprender a estar a solas cuando cultivemos una vida de oración poderosa. Cerrada la. ¿Cuántos caben ahí? Fíjense que él está hablando de una persona. Mas tú, no dice ustedes. No es que el matrimonio ora junto, lo cual es buenísimo, necesario que de vez en cuando tomen las manos los casados y oren en la familia, o la oración del culto familiar, lo cual es otro aspecto importante que veremos en el futuro. Pero estamos hablando de la oración individual. Entra, ten un horario cuando ores, ten un lugar, el aposento. Número 3, entra a solas, cierra la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a decir aquí, hermano, sea fuerte con el teléfono. Si quieres un tiempo de calidad de oración, cierra la puerta también electrónica. No sé, cosa que los niños no te pueden molestar, pero el teléfono sí. Ahora tenemos puertas diferentes al tiempo de Jesús. Cuando yo tengo un tiempo de calidad de oración, yo apago el teléfono. ¿O sabe qué hago? No lo apago porque ustedes me llaman a veces. Yo lo dejo lejos del cuarto en que estoy orando.
Yo sé que cuando acabe el tiempo de oración de calidad, puedo ir a mi teléfono y ver las llamadas y ver los textos, y no respondo a veces porque estoy en el lugar que ustedes también están siempre, todos los días. Necesitamos saber que tenemos que tener privacidad y estar cerrando la puerta para estar a solas con el Señor. En cuarto lugar, el versículo 6 me enseña que necesitamos saber a quién dirigirnos cuando oramos. El Señor y Maestro dice: ora a tu, vamos, dígalo fuerte, ¿a quién? Ora a tu Padre. Diga conmigo: a tu Padre. Si alguno aquí tiene como su Padre a Dios, diga un aleluya bien grande. ¿Cuántos aquí son hijos de ese Padre que está en el cielo? Ora a tu. Esto enseña que no podemos cometer el error que algunos, por no saber esta escuela de Jesús, cometen, y comiencen a orar a Jesús. Y orar a Jesús está bien, aunque aquí habla del Padre, pero no está mal orar a Jesús. Pero no podemos decir: Jesús, ayúdame, bendíceme, santifícame, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque yo no puedo ir a Jaciel en el nombre de Jaciel. Tengo que ir a Jaciel en el nombre de Benji, que me dijo: dile a papá que me regale $10. Jaciel, vengo a ti en el nombre de Benji para pedirte que dice Benji que le dé $10. Puede ser que no me lo dé porque está pelado, dice, pero no puedo ir a él en el nombre de él. Y hemos oído cristianos, hermana Daisy, que oran a Jesús y dicen al final: te lo pido, Jesús, en el nombre de Jesús. Es una tontería, porque no puedo ir a ella en el nombre de ella. Tengo que ir a ella en el nombre del otro. El Señor dijo: cuando ores, sepas a quién diriges tu oración. Así que la oración de la escuela de Jesús es que vayamos a nuestro Padre y le digamos: Padre, me presento ahora mismo en este aposento, tú y yo solos, y me presento porque yo soy tu hijo, he sido adoptado por la sangre del Cordero de Dios. Mirad cuál amor, dice el apóstol Juan, nos dio el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque somos hijos de Dios. Tenemos el privilegio exclusivo de poder hablar con el Padre porque somos hijos. Y número 5, este versículo 6 de Mateo 6 enseña que necesitamos lograr intimidad con nuestro Padre. Yo quiero que noten lo que significa ahí intimidad. Dice Jesús: ora a tu Padre, y dice ahora alguna cosa del Padre que me gusta. Ora a tu Padre que está, vamos conmigo, ora a tu Padre que está ¿dónde? Y otra vez repite: y tu Padre que ve en lo, o sea, habla del secreto del Padre. Eso quiere decir, oración no puede ser lograda con efectividad si cuando yo voy a orar al Padre tengo viles en la mente, preocupaciones. Y tenemos que aprender esto, hermano. El diablo sabe que la oración lo hiere, que la oración activa el poder de lo que pasó en la cruz contra él. ¿Cuántos dicen amén? El diablo sabe que la oración ferviente al Padre activa lo que Cristo hizo cuando él venció al diablo en la cruz del Calvario. Por tanto, dígame si es a mí nada más que me pasa esto. Cuando quiero tener tiempo de calidad con el Señor, vienen pensamientos a la mente y me dice: acuérdate que tenías una cita a las 3 y ya son las 2:30. Ten presente que no has pagado aquella cosa que hay que pagar en el banco. Sea fuerte. Y una de las cosas que los judíos hacen, que ellos aprendieron, y mire por qué lo hacen los judíos: cuando ellos oran, mueven todo el esqueleto. Vimos allá en el muro de los lamentos en Jerusalén, mueven el esqueleto cuando oran. Ellos dicen que hacen eso porque la Biblia dice en los Salmos que todos mis huesos alabarán al Señor. Y los judíos se mecen cuando oran porque ellos creen que no solamente es espiritual, sino que todos mis huesos, y los huesos no hablan y el esqueleto no habla, tienen que alabar al Señor. Y algunos se debieron a decir: cuando estamos activos en el cuerpo, los pensamientos más malos no entran fácilmente. Por eso nuestra práctica de oración personal es que oramos mucho caminando. Primero porque el corazón se pone bien, se van los problemas de colesterol, y también porque tenemos el cuerpo activo y ahí es más difícil. Pero cuando nos quedamos solos a orar, y yo no recomiendo para nada que si estás cansado y vas a tu horario de oración, a tu cuarto de oración y cierras la puerta y todo, no se te vaya a ocurrir por nada cansado arrodillarte y poner la cabeza en la cama de los más ricos para orar a tu Padre, porque estoy seguro que te vas a quedar dormido. ¿A cuánto aquí le ha pasado ese pecado? Mi esposa un día se quedó dormida en oración la noche entera. Y yo le dije: pero te dormí. Sí, pero me desperté en su presencia. Yo le dije: no, eso no se vale.
Está bien en su presencia, pero el Señor quiere que entendamos que hace falta poder concentrarnos delante del Señor. La sexta cosa es que Jesús promete que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Ve a gente que Dios está usando, ve a gente que cosecha, y entienda esto: Jesús no se equivocó, Él es toda la verdad. Y si Él dice, si tienes una vida privada de oración buena, entonces lo que tú le pidas al Padre en secreto y la vida de oración en secreto, la gente que no te vieron orando te van a ver cosechando. Eso me quedó bonito. La gente que no te ven orando te van a ver ¿cómo? La gente que no te ven cuando estás ahí bramando como el siervo brama, te van a ver, oye, pero como Dios lo ha bendecido, ¿qué secreto tendrá? No hay magia en esto. Es que cuando uno tiene una vida de oración privada fuerte, el público dice, ese tiene que andar con Jesús, porque la manera como Él me mira, la manera como me ve, el rostro que tiene de alegría, dice que Él tiene que andar con alguien que está contento. Número 7, debemos evitar palabrerías al orar. Santa María, madre de, no era de Dios, era madre de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret era Dios antes que estuviera en el vientre de María. Y los católicos enseñan a la gente, una de las barbaridades de la Iglesia Católica, enseña a la gente a repetir un rezo, o sea, a rezar, a poetizar la comunión con el Señor. Y Jesús dice, cuando ores, no uses vanas palabrerías. Una hermana estaba orando en Pentecostés, hermano Roberto, para que un hermano recibiera el bautismo con el Espíritu. ¿Y sabes qué método dijo ella? Le dijo ella a la persona, repite aunque sea 1000 veces, alabanza, 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 hasta que se te enrede la lengua y recibiste el bautismo con el Espíritu Santo. Eso carece de un mínimo de razón bíblica. Eso significa una aberración de lo que significa el poder del Espíritu Santo. Cuando Él se derramó en Pentecostés, había un común denominador. Los que estaban esperando el Pentecostés estaban hacía 10 días perseverando en oración y ruego con María y la madre de Jesús y los hermanos. Aleluya. Y hasta María estaba esperando su Pentecostés, estaba esperando el revestimiento. Y María habló en lengua, no haciendo otra cosa que estaba sentada con los 120 más o menos, estaban esperando el Pentecostés. Estaban sentados en un lugar, pero estaban orando. Y como estaban orando, el Pentecostés se recibe orando. Cada vez que vino, se recibió orando. Ayer en la universidad en Palm Beach, aquí en Hialeah, estaba enseñando un secreto de Pedro y Juan, que ustedes saben que Jacobo y Juan, no Pedro y Juan, ahora viene, pero antes, Jacobo y Juan eran denominados Boanerges. Y Jesús le dijo Boanerges porque su carácter era. Un día Jacobo y Juan fueron enviados por Jesús para que prepararan camino a Jesús en Samaria. Y dijeron, aquí no queremos a Jesús. Y viraron. Esto lo he repetido 1000 veces, pero hay otros que no saben esto. Y viraron, Señor, mira, dicen que no te quieren allí. ¿Tú quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Pero después cuando Felipe llegó a Samaria a predicar, Felipe estaba encendido. Felipe estaba lleno del fuego. Y cuando Felipe predicó, había un don que no tenía Felipe. Felipe predicó y los samaritanos fueron libres y se convirtieron al Señor. Y aún Simón el mago se convirtió al Señor en Samaria. Y había gran gozo en la ciudad. Pero cuando la iglesia madre, iglesia judía de Jerusalén, oyó que Samaria había recibido la palabra del Señor, enviaron allá, no a Jacobo y Juan, pero enviaron allá a Pedro y a Juan. Y los enviaron allá para que ellos dos pusieran las manos sobre los samaritanos ya cristianos para que recibieran el Espíritu Santo. Allá Jacobo y Juan querían hacer bajar fuego del cielo y consumir con fuego y con candela de ira a los samaritanos. Pero como el Señor tiene sentido del humor, a Jacobo y Juan, que querían hacer bajar fuego del cielo, ahora el Señor toma a Juan y lo empata con Pedro para que Juan y Pedro fueran a Samaria a pedir que descendiera otro fuego sobre los samaritanos, que era el fuego del Espíritu Santo. Primero Jacobo quería quemar con fuego de ira a Samaria, y lo envían ahora a Samaria para que pida que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre los samaritanos.
Yo quiero decir aleluya por eso esta mañana, hermanos, porque no podemos llegar a Dios, dice Jesús, con vanas palabrerías. La oración ocurre en la escuela de Cristo como modelo de la oración. Es algo espontáneo, con las palabras que usted le quiera decir a su Padre que está en el cielo. Hasta le puede decir papito a Dios. Abba, Padre, significa un diminutivo cariñoso de la palabra respetuosa, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero como somos hijos, le podemos decir papito. Yo recuerdo que mi hermano Moisés era chiquitito así. Papi era pastor en un campo. Se lo voy a contar el domingo que viene. No están interesados en nada, ¿verdad? Y estaban asando un puerco para Nochebuena. Y entonces mi hermano Moisés tenía como 4 añitos. Y estaba el día lluvioso. Y él fue al templo a orar. Y como era tan curioso que un niño de 4 años orara solo en el templo, él estaba preocupado. Porque él había visto que la vara con la cual asan el puerco dándole vuelta ahí en la púa se podía romper. Dijo: Señor, yo te pido que tú cuides esa vara donde van a asar el puerco, Señor. Señor, menos mal que yo vi otra vara. Pues si se rompe esa, por lo menos, Señor, tenemos otra vara para que no dejen de asar el puerco, Señor. Y él le decía: Señor, ese dijo: Señor, mira, tú sabes que en la escuela me están persiguiendo. Ese era Moisés orando solo, pero los padres estaban mirándolo. Tú sabes que en la escuela, Señor, me están persiguiendo y me quieren, se burlan de mí porque soy cristiano. Señor, permite que si yo le doy un piñazo a ese niño y le arranco el hígado y el corazón del piñazo, permite que no se muera, Señor. ¿Qué va a hacer Dios con esas oraciones? Si le arranca el hígado del corazón, permite que no se muera, Señor. Ese era Moisés, mi hermano, orando con 4 añitos allá en Camagüey, Cuba. Dios quiere que seamos como niños para orar. Háblele de sus problemas, háblele del dolor que tiene. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? No palabrería. Háblele al Señor espontáneamente. Háblele: Señor, me pasa esto. Este es mi complejo. Esta es mi carga. A esta persona no la veo bien. Ayúdame a amarlo. Dame tu carácter. Porque el Señor quiere en su escuela que aprendamos a orar con un lenguaje voluntario, como los hijos le hablan a su Padre que está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora yo quiero esta mañana dedicar unos minutos a hablar del cuándo. Diga conmigo: el cuándo. Más fuerte, el cuándo orar. Y yo te quiero preguntar, hermano, ¿cuándo es que tú oras? A la viejita se le perdieron los espejuelos, pero no la encontró por días. Pero es que estaban en la Biblia. Hacía días que no leía la Biblia, por eso no veía nada. Porque esta palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Ahora, qué importante que respondamos con Jesús la pregunta: ¿cuándo es que estamos orando? ¿Cuántos aquí oran todos los días al Señor? ¿Cuántos oran en todo lugar? Que los hombres oren en todo lugar levantando mano santa. Pero a Jesús le interesó, Margarita, enseñarnos cuándo es que oramos. Porque en el versículo 6 Él introduce su escuela diciendo: mas tú, cuando ores. Está hablando de tiempo. Y lo que nos llama la atención es cuándo es que tenemos que orar. Por tanto, el horario de oración dedicado a eso es muy importante. Todos los verdaderos cristianos oran, y Jesús aquí lo da por cierto, lo da por hecho. Cuando ore, no dice sí ora, sino cuando ore, porque Él entiende que vamos a orar. Lo que revela es en qué momento es que nos hace falta orar. Hermano, lo que vamos a oír ahora, yo quiero que la iglesia abra el corazón, porque cada vez que Jesús nos enseñó con su palabra y con su ejemplo cuándo se ora y de qué manera, en cada ocasión, lo voy a repetir, cada vez que Jesús ahora nos enseñe cuándo se ora y de qué manera, en cada cuándo, Él enseña tras cortinas qué contexto había cuando Él oró o mandó a orar en ese tiempo y de esa manera. Ahora, número 1, Jesús oraba antes que saliera el sol muchas veces. Capítulo 1 de Marcos, versículo 35. Dice la Biblia, hablando de Jesús: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Noten las 2 veces que la palabra muy aparece en este versículo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba.
Noten que está hablando de muy temprano, siendo aún muy oscuro. Los científicos creen que a las 3 de la mañana es el momento en que la madrugada es más oscura. Posiblemente está hablando aquí de un momento de las 3 de la mañana. Él se levantaba, no había un reloj digital como tenemos hoy, analógico. Había una manera como contaban el tiempo por vigilias. Y aquí aparece Jesús levantado en su primer ejemplo de cuándo oraba. Y dice que uno de los cuándo, primer cuándo, es que a veces se levantaba siendo muy de mañana y siendo muy oscuro y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Ese es el primer cuándo él da el ejemplo. Ahora, yo quiero preguntar una opinión de la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que Jesús se levantaba tan de madrugada a veces a orar? ¿Qué pasa después de que el sol sale? Cuando voy a Nicaragua, por ejemplo, me hospedo en un hotelito que está al lado de una calzada. Y los nicaragüenses se acuestan temprano, pero qué temprano se levantan. Y yo agotado, hermana Yamilé, predicando allá de noche y hospedado en el hotelito frente a la calle, esa calzada principal ahí. Y ya a las 4 de la mañana usted escucha: gallo pinto, pollo frito, carne asada. Y aquellos carros cruzando de arriba para abajo y pitando. Aquí no se puede pitar mucho, pero en esos países nuestros como se pita el claxon. Y una bulla de Señor, ¿qué hora será ya? Estos nicaragüenses me han despertado tan temprano. La idea es, Jesús se iba muy temprano porque él sabía que cuando el día amanecía en todas partes del mundo comienzan las ¿Las qué? Generalmente a las 4 de la mañana por ahí el teléfono no va a sonar, a no ser algo que sea muy exclusivo. Generalmente a esa hora no hay un texto que diga estoy ingresado o ingresada. A esa hora generalmente todo está quieto. Y el Señor está enseñándonos esta mañana que Él priorizó tanto la oración que dijo: me voy a ir cuando no pase noches enteras, me voy a ir de madrugada. Porque el Señor sabía que por la mañana la gente lo estaba buscando para tocarlo a Él o para que Él los tocara. Y Él sabía que eso podía interrumpir la riqueza que significa la vida vertical de buscar a Dios. Deja mirar a los ojos de esta gente tan linda que están aquí esta mañana, hermano, y decirte: si nuestra vida horizontal es más grande que nuestra vida vertical, estamos fundidos en biela y cigüeñal, el lenguaje de un mecánico. Tenemos que buscar a Dios primero. Alguien tiene que decir aquí amén. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios Jesús y todas las demás ¿o serán qué? Entonces, si la vida vertical, la vida de oración no es más grande que la vida horizontal, ahí está el fracaso de nuestra vida como padres, como madres, como hermanos, como cristianos. Necesitamos entender por qué el Señor da el primer ejemplo de vida de oración, yéndose antes que las molestias comenzaran, antes que las interrupciones normales comenzaran de la vida. Él se iba enseñándonos a nosotros la moraleja o la aplicación. Necesitamos darle importancia a la oración a Dios. Busque un tiempo donde no eres interrumpido, porque el diablo te va a interrumpir la oración si no te apartas a tiempo para orar. Y si eso ocurre, te están quitando tu riqueza. Una vez y otra voy a decir aquí, mis lindos hermanos y hermanas, no me permito ser pastor de una iglesia que no busque a Dios. Mientras camino, imagínense cuántas iglesias conozco ya en este país predicando a diestra y siniestra. Donde quiera que veo una iglesia que ni siquiera atiende el mensaje, mire ustedes cómo están así absortos, mirando la palabra, oyendo la palabra del Señor que estoy yo ahora dándola, como cualquiera otro aquí la puede dar. Ustedes están atentos. Cuando veo que esto no ocurre, me llego antes del culto y veo a la gente conversando antes del culto, hablando de Macy, de JCPenney, del zapato que sacaron del programa de televisión, pero no veo gente tirada en el piso de rodillas buscando al Señor. Qué alegría me dio llegar a Homestead hace unos días a una iglesia, dejar un pastor que iba a predicar allí, y cuando llegué estaba el templo lleno, pero yo no veía a nadie. Los hermanos estaban antes del culto metidos ahí con cabeza en el cojín de la silla, orando, y nada más hay una bulla de hermano: bendito sea tu nombre, gloria al nombre del Señor, alabado sea Dios.
Y esta iglesia existe porque aquí hay un equipo de gente que entiende que esta iglesia prioriza buscar el rostro del Señor. Yo proclamo en el nombre de Jesús que nunca perderemos esa costumbre, que nunca perderemos la cultura. Bendita sea una iglesia que ore. Todos los viernes después del culto va a haber un pequeño aposento alto de 15 minutos. Se van a quedar los 2 o 3 o los 10 o los 15 que puedan. Los viernes después, 15 aquí en el altar de la oración, 15 después del culto de los viernes, buscando a Dios para el fin de semana. Porque Cristo nos enseñó a irnos de madrugada a orar. Hay en la Biblia algunos que acompañaron a Jesús en esa costumbre bendita. ¿Cuántos aquí se levantan de madrugada a veces a orar? Te felicito, hermano. No te amanezcas con el pie en el zapato ahí, corriendo para el trabajo con la mente turbada. Dedica un tiempo en la mañana. Molesta la carne, hazla sentir mal. Dile: carne, ¿sabes qué yo hago? Si este ejemplito le sirve, tomo café en la madrugada que me levanto. Siempre queda un poquito de café el día anterior. Y yo me levanto a dormir, así bien cansado. Pero me doy un clase de buche de café amargo y el sueño go. Quiere decir, para mantenerme, ¿qué? Si madrugo y me duermo, no hice nada bueno. Tengo que madrugar y mantenerme despierto orando. Esa es mi riqueza, esa es tu riqueza. Un ejemplo de oración de madrugada. Salmo más largo de la Biblia, 119, 147. El salmista dijo su testimonio: me adelanté al alba y clamé, esperé en tu palabra. ¿Cuánto dicen aleluya por ese versículo? Qué lindo ojito. Me adelanté al alba. ¿Qué cosa es el alba? El alba es la mañana. Me adelanté al amanecer y me desperté y me mantuve despierto y clamé. Y como estaba orando antes del alba, estar allí con el Señor me dio fe. Así que me puse a esperar en su palabra. Los que oran de madrugada tienen derecho a esperar las promesas de Dios. Hay una fe que te va a dar madrugar a orar, que te vas a quedar sorprendido. Después, Isaías, el profeta mesiánico, el que más habló en el antiguo pacto del Señor de Jesús, él dice, hablando de su experiencia: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Clase de voto ese. Si esta mañana nos fuéramos de aquí diciendo: Señor, te prometo que todo el tiempo que yo tenga el espíritu metido en este cuerpo, madrugaría a buscarte. Yo le quiero prometer de parte de la palabra del Señor que usted va a dar un salto de éxito. Nunca olvido una experiencia que tuve con el Señor sobre este tiempo de oración. Estábamos aquí en la casa una noche que vino un ladrón a robarnos. Hace ya eso, yo no sé cuánto tiempo, en la casa de la 23, 16. ¿Qué tiempo hace? Como 5 años. Mi esposa me testigo. Y yo estaba sentado, tenía carga esa noche por ustedes y por la iglesia y por la oración. Estaba sentado en un pequeño butacón que teníamos ahí en el cuarto. Y yo levanté mis pies, eran las 12 y tanto. Y no me dormía y estaba inquieto. Algo pasa en el mundo espiritual. Si el Señor te molesta y te preocupa de noche, no tomes diazepam para dormirte, mantente despierto. Alguien a esa hora necesita de tu oración. Y así estaba yo. Estaba tenso, estaba orando. Y así pasó como yo sentí. Y de pronto siento un golpe en la puerta de cristal del comedor que daba al patio. Un golpe. Primero sentimos una luz. Vi una luz que alumbró hacia adentro. Dije, fueron mis hijos, fueron al baño, seguro algo. Pero cuando siento que la luz alumbra, me voy a levantar. Sentimos un golpe en la puerta. Y alguien había entrado por el pasillo pensando que estaba la casa vacía quizás, y iba a entrar a robarnos, y había golpeado el llavín de la puerta de cristal que está atrás en el patio. Y un ladrón estaba allí. Cuando la pastora Anna se despierta y levanta el switch y enciende la luz adentro, ella vio que el ladrón se vio descubierto y salió corriendo, pero dejó rota la puerta de atrás de la casa. Y esa madrugada Dios me habló en el espíritu, así como todos aquí lo han oído muchas veces. Esto no es una cosa que tiene el pastor Eliseo. Cualquiera cristiano es guiado por el Señor en su espíritu. Hay una voz del Señor que te habla, no aquí al tímpano, sino aquí al espíritu. Estaba orando y estas palabras sonaron idénticas, aunque en el silencio de Dios, a como si fuera la voz audible de alguien que me dijo este teorema: la oración es directamente proporcional al éxito.
Gracias, hermana, por ese amén. Déjeme repetir, la oración es directamente proporcional al éxito. ¿Qué significa? Que si aumentamos la oración va a haber más éxito. Si buscamos más el rostro del Señor, vamos a ser más empujados hacia la victoria. La crisis de la iglesia que se está cada día más mundanalizando es que han dejado las rodillas, han dejado la intimidad con el Señor. Es por eso que hay poco Pentecostés, hay poco fuego del Espíritu, hay poco movimiento del fuego de Dios en la iglesia. Y Monte de Sión quiere más Pentecostés y quiere más fuego de Dios y quiere derramamiento del Espíritu Santo. Y eso viene por la oración de la iglesia. Alguien diga aleluya aquí adentro. Eso viene por gente que son soldados de Cristo, que están prendidos del Señor, que viven en su presencia. Esta mañana yo quiero pedir solicitar a la iglesia con solicitud que la iglesia haga esto. Vivamos en una vida de oración delante del Señor, porque Él dijo: yo madrugaré a buscarte. Ruth la moabita es un tipo en el Antiguo Testamento de la iglesia gentil, y Booz es tipo de Cristo. Ruth es moabita gentil y se casó con Booz, que era un judío de Belén. Cristo también era de Belén. Y Ruth ilustra la iglesia gentil, los que no somos judíos de sangre, pero que hemos sido redimidos por la sangre. Y en Ruth, en ese libro, se habla en el capítulo número 3 y versículo 14, que Ruth se levantó siendo aún tan oscuro, dice la Biblia, antes que los hombres lograran reconocerse unos a otros, porque ella entendía que el trigo, la comida, se busca antes que el sol salga. Ahora, Jesús también oraba a veces, y esto va a ser lo último que voy a compartir hoy, porque voy a seguir quizás, pero yo quiero acabar temprano y quiero que oremos juntos. La última cosa que voy a decir del modelo de Jesús de oración hoy es que Jesús no solamente oraba a veces de madrugada, sino que Jesús oraba a veces desde el anochecer hasta terminar la tercera vigilia de la noche, que eso es más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana comenzaba la cuarta y última vigilia de la noche. Y hay un pasaje que ilustra y dice categóricamente que Jesús oraba a veces desde que anochecía hasta las 3 de la mañana, y ahí aparece ahora un contexto por lo cual esa oración fue tan larga. ¿Cuántos hermanos aquí saben? Déjenme oírles a ustedes, hermanos, que hay situaciones en que tenemos que aumentar la dosis de oración. Hay momentos cuando la barca va llanita, pero hay momentos cuando las olas se ponen encrespadas, y entonces los discípulos claman: Señor, socórrenos. Y la Biblia habla del oportuno socorro, cuando nos hace falta un socorro oportuno. Santiago dice, por ejemplo, que Elías oró fervientemente. El tipo de oración que se hace cuando hay una familia grave en el hospital. Dicen los médicos que se va a morir, pero hay alguien clamando: Señor, no se muere nada, en el nombre del Señor. Señor, tú lo salvas. Señor, tú pones tu mano. Y Dios permite situaciones en nuestra vida cuando nos hace falta intensificar la comunión con el autor de la salvación nuestra, con Jesucristo. Por favor, hermano, aprenda esto. Dios va a permitir situaciones adversas, y lo que está buscando posiblemente es que nos despertemos del sueño, porque Él sabe que hace tiempo que hemos abandonado el cuarto y el horario de la oración. Y tenemos que leer entre líneas el trato de Dios con nosotros. Señor, ¿por qué estás permitiendo eso? Porque Él nos ha visto medio dormidos, muy afanados. Ya los espinos han crecido tanto que están ahogando la palabra del Señor. Y dice: voy a despertarlo, déjame permitir esta situación, esta tormentica. Pero cuando yo empuje la tormenta y lo choque, Él se va a dar cuenta que estaba dormido, que estaba casi muerto, que no oraba. Y voy a despertarlo con esto. Y entonces uno dice: ay, Señor, perdóname, que me dormí. Aquí estoy otra vez, ten misericordia. Perdóname, dejar de orar, perdóname. El profeta Samuel dijo una vez que él no pecaría contra Jehová dejando de orar por Israel. Así que Samuel consideró que dejar de orar es pecar. Ahora, miren el momento en que el Señor una vez oró, desde el anochecer hasta las 3 de la mañana, más o menos. Está en Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Diga conmigo: aparte.
Y cuando llegó la noche, o sea, cuando se hizo de noche, él estaba allí solo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. No leí el contexto para explicarlo. El contexto era que cuando el Señor despidió a la multitud, y eso me gusta del Señor, porque hay un tipo de pastorado que ni saluda a la gente, que ni se codea con la gente, pero el Señor vivió entre nosotros. Y ¿sabe qué dice aquí? Que Él despidió a la multitud. Imagínense que Él tenía como 30,000 personas posiblemente. Una vez alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dios te bendiga, Dios te salve, Dios te guarde. Hay un pastor por allá por Cuba que dijo: ya no me paro más en la puerta porque tengo busitis. A mí me pasa igual, pero sigo siendo saludador, cariñoso, amoroso, porque el modelo es Cristo. Y Él despedía a la multitud que alimentó y subió al monte, y se le hizo la noche estando en el monte solo. Y lo que pasó hasta las 3 de la mañana fue que los discípulos fueron al mar a remar a la otra orilla. Él lo mandó y se levantó en el mar una gran tormenta, y los discípulos se anegaban con la barca y todo. Y como estaban luchando con la tormenta, diga conmigo tormenta, y ya pensaron que se morían y que la barca se anegaba. Dice la Biblia: a la cuarta vigilia, el que había comenzado la noche orando, de 6 a 12 van 6 horas, y 3 más son 9. Él estaba 9 horas orando. Hermano, si algún día de este año usted ora 9 horas seguidas, posiblemente cuando entre por la puerta veremos su cara resplandeciendo y todo. Hermano, ¿pero qué te pasó? Llevo 9 horas con Dios, imagínense. Boté el teléfono, 9 horas, estoy con el Señor. Nosotros podemos hacer grandes cosas para Dios si entendemos qué Salvador tenemos. El esforzarse por amarlo es importante. Usted quiere ser victorioso, usted tiene que vivir la vida orando, conectado con la fuente. 9 horas orando el Señor Jesús. Y cuando baja, ve en el mar a los discípulos remando, y Jesús comienza a caminar encima de la tormenta, encima del mar encrespado, encima de las olas. Y las olas del mar que químicamente hunden, porque por gravedad hunden al que se le sube encima una ola, sin esquí ni nada, y lo hunden. Pero el Señor, cuando oraba, caminaba sobre el mar. Y las personas que oran no se hunden en las tormentas. Las personas que oran, la tormenta no se lo traga. Me fascina cuando leo Hebreos 11 y dice que los héroes de la fe se hicieron fuertes en batallas. La batalla vino, pero no vino para matarlos. Y yo voy a apuntar a algunos aquí y decirte: la batalla que estás pasando no vino para matarte, vino para fortalecerte. La prueba que estás pasando ha venido para darte fuerza. Ellos se hicieron fuertes en batalla. Digan amén, hermanos. Hermanos lindos, digan amén. Se hicieron fuertes. 9 horas con el Padre. Imagínense cómo estaba ese, cómo estaba conectado. Entiendan que era Dios, pero no vino como Dios, vino como hombre aquí. Y como hombre se cansaba y tenía sueño y tenía sed a veces. Y como hombre estaba conectado con el Padre aquellas 9 horas, probablemente orando. Y cuando siente que hace falta que Él socorra a los que estaban en tormenta, sin el Señor, Él viene. Y los discípulos dicen que vieron como un fantasma. Y la palabra fantasma, una vez que lo enseñamos, traducida en la Reina Valera, fantasma significa en griego haz de luz. Lo que ellos vieron es que en la noche oscura una luz comienza a caminar encima de las aguas. Se trata de uno que es la única persona que dijo: yo soy la luz del mundo. En medio de la peor oscuridad, Cristo va a brillar a favor tuyo. En medio de la peor tormenta, lo vas a ver a Él caminando sobre la tormenta. Va a venir a socorrerte. Aleluya. Estaba despierto orando, y estaban los discípulos despiertos, fatigados en la tormenta. Hermano, el contexto de que Él oró esas 9 horas, más o menos esa noche, era que hacía falta calmar una tormenta. Por tanto, cuando estemos en tormentas, como a todos nos llegan, llámalo, por favor. Llámalo. Lo conoces, tienes el nombre de Él.
Se llama Jesucristo el Señor. Señor, no me da la gana de hundirme, tengo el recurso tuyo. Señor, no hay diablo que me pueda hundir, tengo la fuerza tuya. Me voy a levantar a orar, me voy a levantar a clamar. Esta madrugada voy a pelear la batalla. Hay demonios atacando a los hijos, pero no los va a matar. No reposará la vara de la impiedad en la heredad de los justos. No reposará, en el nombre de Jesús. La iglesia quiere Pentecostés. Necesitamos entender que Pentecostés no viene sin una vida llena de oración. La oración es un imán que atrae al Señor. Y si alguno aquí esta mañana está en tormenta, recuerda, hermano, el Señor te va a dar a ti una gran sorpresa. Te va a sacar de la situación en que está. A lo mejor quien tienes en problema no eres tú, sino un hijo tuyo. Pero Él ha venido aquí al templo para auxiliarte, para llenarte de autoridad en el Espíritu. Y recuerden que cuando Él nos da el poder para que vayamos a decirle a otros que Cristo es la única esperanza. Pentecostés es un día en que la gente oró y oró y oró y oró y perseveró en oración. Y cuando perseveró, vino sobre ellos por primera vez el Espíritu Santo. Después vino otra vez. Estaban perseguidos los discípulos y se unieron y clamaron al Señor. Y el Señor vino otra vez y los llenó. Dice, otra vez fueron llenos del Espíritu en Hechos capítulo 5. Y mandaron allá a Pedro y a Juan. Al Juan que quería bajar candela y consumir a Samaria, lo mandaron para que bajara candela del fuego de Dios en los samaritanos. El poder llameante del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, seamos llenos del Espíritu en esta mañana. Seamos llenos del Espíritu Santo en esta mañana. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Pónganse de pie, sean llenos, sean llenos. Sean llenos, sean llenos, sean llenos. Lo voy a repetir, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos. La vida cristiana es linda como estamos llenos del Espíritu Santo. La vida con Dios es abundante como estamos llenos del Espíritu Santo. Si puedes levantar tus manos conmigo, decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá. Orando. Descansar en el Señor. Decirle todo a Él, orando. Vamos conmigo, vamos. Bendita oración. Qué lindo. Ya puedo hablar con Dios, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá. Orando. Descansad en el Señor. Decirle todo a Él. Qué lindo. Bendita oración. Ya puedo hablar con Dios. Monte de Sion es una iglesia de verdad. En estos días en que hoy vivimos, hay que buscar el rostro del Señor. Otra vez, iglesia. En estos días en que hoy vivimos, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas.
que el Señor te llene de su espíritu. Avanza un poquito, tengo 5 minutos más todavía del reloj. Y el reloj es del Señor aquí. Entra al pasillo, muévete a un lugar en que pueda decir el Señor: mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Vamos. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Vamos, iglesia, ven. Mi alma tiene sed, aleluya. Mi alma tiene sed, oh, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como el siervo brama por corrientes de aguas, así clama por ti el alma mía. Acércate, acércate. Como el siervo brama por corrientes de aguas, así clama por ti el alma mía. ¿Quién le puede levantar las manos? Mi alma tiene sed. Otra vez. Mi alma tiene sed. Qué lindo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Díselo otra vez. Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven, ven. Mi alma tiene ven, Espíritu sed. Santo, ven. Dios vivo. Ven, Espíritu Santo, ven. Mi alma tiene Ven, sed. Espíritu de Dios, ven. Mi alma tiene sed. Ven, Espíritu Santo, Mi ven. alma tiene sed. Nuestra alma te del anhela. Dios vivo. Nuestra alma te necesita. Mi alma tiene sed. Nuestra alma clama por ti. Tiene sed. Oh, nuestra alma anhela tu presencia. Del Dios vivo. ¿Por qué? Porque mejor es tu presencia. Alguien que se lo diga de corazón. Es un Es un deleite. deleite. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mientras el piano suena suavecito, reciba el poder del Espíritu Santo. Recíbalo, beba. Beba de la corriente, beba del fuego, beba del río, beba del poder disponible. Todos los que tienen hambre de Él, levanten sus manos y abracen su presencia. Díganle: Señor, quiero todo lo que me quieras dar. Quiero todo lo que tú has provisto, lo quiero todo. El Espíritu Santo me imparte todo lo que Cristo me está proveyendo. Oh, hermanos, hermanas, el Señor está proveyendo todo. Está proveyendo autoridad. Si nunca habías hablado en otras lenguas, créelo que lo recibes en esta mañana. Ese regalo es para todo el que lo pueda creer, para el que lo quiera recibir. Es necesario el poder, la autoridad que viene cuando somos llenos del poder del Espíritu Santo. Y viene por la oración, y viene por la intercesión, y viene por la perseverancia. El Señor te llena. Espíritu Santo sopla sobre todos. Espíritu Santo sopla sobre todos. Sopla sobre cada uno que está aquí sediento, sediento, sediento. Hace tiempo no tienen la tierra mojada de tu espíritu en ellos. Hace tiempo el alma ha permanecido seca. Oh Señor, esta mañana riega tu espíritu, moja la tierra como rocío, como aguacero. El que vino sediento se va lleno. El que vino caído, tu Espíritu Santo lo está levantando ahora. El que vino enfermo te está yendo sano para la casa. La ola del poder del Señor está aquí moviéndose en este día especial. El Señor respalda la predicación de Jesucristo con derramamiento del Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo.
Derrámate, Espíritu Santo. Llena cada cabeza, cada corazón, cada mente, cada alma. Pon apetito en el creyente aquí esta mañana por tener un lugar, por tener un tiempo, por estar a solas y vivir a los cultos de oración corriendo a llenarnos de la fuente que salta para vida eterna. Espíritu de Dios, llena mi vida y lléname, lléname. Espíritu de Dios, lléname. Aleluya. Mientras tú oras por alguien que te queda cerca, si eres una mujer, pon tu mano en una mujer. Si eres un varón, pon tu mano en un varón. Vamos, ministrense unos a otros. El Espíritu de Dios está aquí. Toda enfermedad se está yendo, toda plaga se está yendo, todo poder del enemigo se está yendo. Sopla, Señor, sopla, Señor. Toca, Señor, con tu poder. Toca, Señor, con tu poder. Mano en su vientre. En el nombre de Jesús. Haz un milagro ahora. Bendice este vientre. Bendice este vientre en el nombre de Jesús. La vida de Jesucristo está ahora. La vida de Jesucristo está ahora. Te pido que la toques de la cabeza a los pies. El fuego de tu poder. El fuego de tu poder. El que quiera llénese. El que quiera llénese. El que quiera llénese. Llénate, 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 llénate. Llénate, 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 llénate. Llénate que hay más. Hay más, hay más. Hay más. Sé lleno del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Oh, recibe todo lo que el Señor te está entregando. Recíbelo. Recibe todo aquello. Es para ti. Recíbelo, recíbelo. Todo lo que viniste a buscar, te lo vas a llevar. Llenura del Espíritu del Señor. Fuego del Espíritu del Señor. Unción del Espíritu Santo. De la cabeza a los pies. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Sopla en la hermana. Sopla en tu sierva. Sopla vida, sopla vida. Sopla vida, sopla vida. Llena las vasijas. Llena las vasijas. Llena las vasijas, Señor. Llena las vasijas, Señor. Llena las vasijas, Señor. Queremos más y más y más. Queremos más de ti, más de tu poder, más de tu presencia, más de tu unción. Glorifica a Jesucristo esta mañana. Glorifica a Jesucristo. Glorifica a Jesucristo. Oh, Él te está llenando. Por el pasillo está corriendo. Por las bancas está corriendo. Aquí delante, allá detrás, a donde quiera. Está fluyendo. Está fluyendo. Está fluyendo. Con tu presencia, lléname. Él da fuerza al cansado. Él multiplica la fuerza al que no tiene fuerza. Recibe ánimo nuevo. Ánimo nuevo. Ánimo nuevo. En el nombre de Jesús. Sopla, Señor. Monte de Sión te necesita. Monte de Sión te necesita. Espíritu, qué lindo Espíritu, qué lindo Espíritu de Dios que viene por la oración. Señor, en el nombre de tu Hijo, reprendemos toda enfermedad. Alguien vino enfermo, el Señor te está sanando ahora. Hace tiempo no duermes, a partir de hoy vas a dormir tranquilo. Hace tiempo tienes desasosiego en tu alma, inquietud, ansiedad, desesperación. Jesús te está sanando ahora. Jesús te está sanando ahora. Señor, pon tu mano en cada plaga, enfermedad y tormento. En la mente, en el corazón, en el cuerpo.
Esta iglesia que apasiona nuestra alma. Esta iglesia que nos desvela para clamar por ellos. Esta gente amada tuya. Estos queridos y yo necesitamos ser fortalecidos. Yo oro que este día el culto, las alabanzas, los signos especiales, el darte a ti y el oír tu palabra y tu espíritu ministrando cause que ahora yéndonos a la casa sintamos fortaleza. Que el martes entendamos este mensaje mejor cuando hagamos práctica de él viniendo al culto de la oración. Está cayendo fuego de Dios aquí adentro todavía. Está cayendo fuego. Está cayendo fuego. Fuego que cayó en 120 una vez. Aquel fuego que cayó. Llévatelos para la casa. Llévatelos para la casa. Llévate ese fuego para la casa. Padre, mira a mis hermanos que han venido. Esta gente que yo conocí cuando yo era un niño y ahora los veo aquí en tu casa plantados. Te pido que este día se lleven un regalo de gloria para el hogar. Se lleven salud, se lleven poder. Cana, Jifi, Kirra, Kamaman, Sorbipa y Aviniza. Se lleven poder de lo alto para ellos, para repartir a otros de lo que están recibiendo aquí. Amén, amén. Que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Les esperamos el martes para orar juntos. Denle un abrazo a sus hermanos, despídalo con un cariño. Dígale, qué bueno